Muy bien, vamos a continuar con otra serie de videos. Ahora vamos a ver cómo insertar o eliminar algunos elementos dentro de la hoja de cálculo. Eh, Empezaremos por insertar filas, por ejemplo, o insertar filas, columnas, eliminar columnas, insertar hojas, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a trabajar. Acá yo tengo preparado un cuadrito. Entonces aquí tengo estos cuadros, una tablita, número, apellidos, nombre, ciudad, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo insertar filas en una hoja. Supongamos que acá vamos a suponer que entre Córdoba, Calle y Merino Talledo se nos olvidó colocar a otro alumno, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer Gallo, por ejemplo. Entonces aquí quiero entre el 4 y el 5 voy a insertar una fila. Para eso hago lo siguiente, selecciono en este caso la fila, esta es la fila de abajo, ¿no? Hago un clic derecho y le pongo insertar. ¿Mm? Fíjense, ya tengo ahora una fila en blanco donde puedo colocar el que quería, ¿no? Otra forma de hacerlo, otra forma de hacerlo es nuevamente seleccionando y luego me voy acá insertar, ¿no? Fila de hoja, ¿no? Y fíjense, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo completar. Bueno, aquí sería el número 5. Vamos a poner Gallo, Pérez, Roberto de Piura. ¿Se dan cuenta? Esto ya vendría a ser el número 6. Entonces de esa manera yo puedo insertar una fila dentro de una hoja, ¿no? ¿Qué más? Eh, Podemos insertar a lo mejor dos filas también, ¿no? Vamos a poner, supongamos que después de Celi Vega necesito insertar dos filas. En este caso selecciono dos filas, pongo clic derecho, insertar. Fíjense, tengo dos filas, ¿no? Y así puedo insertar las filas que yo necesite, ¿no? Voy a poner aquí deshacer, listo. Insertar columnas. ¿Cómo inserto columnas? Vamos a suponer que aquí, pues después del nombre yo debí colocar una columna de sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy entre nombres y ciudad, voy a poner una columna de sexo. Entonces para insertar una columna, selecciono esta columna, la columna que está después de la que yo quiero insertar. Entonces la selecciono de acá, un clic derecho, insertar. ¿Se dan cuenta? Acá ya tengo la columna en blanco para poder colocar los datos que quiera, ¿no? Esto mismo también puede ser de acá, selecciono y me voy acá, insertar, columna de hoja, ¿no? Se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Y acá yo puedo poner lo que falta, ¿no? Sexo, por ejemplo, este sería femenino, eh, masculino, femenino, masculino y femenino. En el formato lo voy a centrar y listo. Vean cómo es sencillo agregar una celda, perdón, agregar una fila o una columna, ¿no? Hay dos métodos, como les decía, utilizando el clic derecho este o el menú de acá de insertar de celdas. Vamos ahora a ver cómo insertamos celdas. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí en esta celda donde está Luis, quiero insertar una celda en blanco, se pueden dar dos casos. Uno, que las celdas que estas celdas se desplacen a la derecha. Es decir, todas estas celdas se van a desplazar una celda hacia acá, ¿no? Para dejar libre esta celda que es la que yo quiero insertar y que debe estar en blanco. O la otra opción es de que estas celdas que están aquí abajo, ¿no? Todas estas celdas, perdón, se desplacen hacia abajo, ¿no? Para dejar libre esta celda que está aquí. Entonces, cuando yo inserto una celda se pueden dar esos dos casos, ¿no? Entonces vamos a verlo. Yo me ubico acá, ya, hago un clic derecho y le pongo insertar. ¿Mm? Fíjense que me sale este cuadro. Dice insertar.
desplazar las celdas hacia abajo o desplazar las celdas hacia la derecha. Voy a elegir esta primera opción, fíjense, desplazar las celdas hacia la derecha. Eso significa que a partir de aquí estas celdas se van a desplazar acá hasta la derecha y aquí va a quedar en blanco. Le pongo aceptar y fíjense, estas celdas Luis M se han desplazado hacia la derecha y entonces ahora aquí ya tengo una celda en blanco, que es la que he insertado. Ese es un caso. Lo otro sería clic derecho, insertar. Entonces ahora voy a elegir desplazar las celdas hacia abajo. Significa que todas estas celdas, incluyendo Luis, se van a desplazar hacia abajo y aquí me va a quedar una celda en blanco. Acepto y fíjense, todas estas se desplazaron hacia abajo y aquí yo ya tengo la celda insertada, ¿no? Entonces cuando quiero insertar una celda, yo puedo elegir, dependiendo de lo que yo necesite, o que las celdas se desplacen a la derecha o que las celdas se desplacen hacia abajo para que yo pueda tener esto, ¿no? Entonces esto también puede ser, por ejemplo, si yo quiero insertar dos celdas o tres celdas, ¿no? Por ejemplo, quiero insertar dos celdas, estas dos celdas. Entonces, igual, clic derecho, insertar, desplazar las celdas hacia la derecha. Entonces, en este caso, todas estas celdas se van a desplazar hacia la derecha. Fíjense, ¿no? Y se han insertado aquí dos celdas, ¿no? O también puede ocurrir al revés, ¿no? Clic derecho, insertar, desplazar las celdas hacia abajo, ¿no? Y fíjense, todo se desplazó hacia abajo y aquí ya tengo dos celdas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Podemos tener esas dos situaciones, ¿no? Insertar hojas. Ahora, ¿cómo hacemos para insertar hojas? Para insertar hojas, acá por ejemplo, fíjense, yo tengo una hoja 1, hoja 2, hoja 3. Puedo insertar las hojas donde yo quiera. Para eso yo hago clic, por ejemplo, si yo quiero insertar al final las hojas, pongo clic acá y se insertó al final. Siempre que yo quiera insertar al final, hago clic acá para ir agregando más hojas, ¿no? Luego puedo también hacerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, clic derecho, insertar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Insertar una hoja de cálculo, un gráfico, una macro, etc. Una hoja de cálculo, acepto. Fíjense, se me insertó antes de la hoja que yo estaba seleccionado. Y si quieren, después la podemos desplazar a donde queramos, pues, ¿no? Pues eso es insertar hojas, las hojas que yo quiera, ¿no? Y por último vamos a ver cómo eliminar filas y columnas de una hoja, ¿no? Eliminar filas y columnas y eliminar celdas y eliminar libros también de trabajo, ¿no? Entonces, si yo quiero eliminar, por ejemplo, una fila, por ejemplo, quiero eliminar a este señor Celi Vega, selecciono, clic derecho, eliminar. Ya no está Celi Vega. He eliminado toda la fila. Voy a deshacer esto. Si yo quiero eliminar una columna, voy a eliminar la columna sexo. Selecciono, clic derecho, eliminar. Ya no está la columna sexo. Quiero eliminar una celda. Quiero eliminar una celda. Aquí en eliminar celdas también ocurren dos cosas. Se pueden dar dos casos. En este caso, fíjense, si yo quiero eliminar esta celda Luis, puede ser o que las celdas, estas celdas que están acá, cuando yo elimine esto, estas celdas se van a venir más acá, entonces se van a desplazar a la izquierda. O también el otro caso puede ser de que cuando elimine esta celda, estas celdas de acá se desplacen hacia arriba, ¿no? Fíjense, voy a eliminar Luis, clic derecho, eliminar, ¿no? Y aquí dice desplazar las celdas hacia la izquierda, es decir, estas dos celdas se van a desplazar a la izquierda, porque esta ya se va a eliminar, ¿no? Le voy a poner, fíjense, se eliminó Luis y las celdas se desplazaron a la izquierda. O puede darse el otro caso, que se elimine Luis, se elimine Luis y estas celdas suban, se desplacen hacia arriba. Clic derecho, eliminar, desplazar celdas hacia arriba. ¿Aceptó? Fíjense, se subieron, ¿no? Entonces esos dos casos existen. Por último, para eliminar hojas de una, aquí yo tengo, en este caso tengo 5 hojas, ¿no? Puedo eliminar alguna que quiera, ¿no? Por ejemplo, quiero eliminar esta, clic derecho, eliminar,
Ya no está. Eliminar, clic derecho, eliminar. ¿Se dan cuenta? Pues puedo eliminar las hojas que yo quiera, ¿no? Muy bien. Entonces eso ha sido todo sobre esta parte de insertar y eliminar. Tanto hemos visto insertar y eliminar celdas, filas, columnas, hojas, etcétera, ¿no? Muy bien. Hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.